Bienvenidos a nuestro servicio dominical y ahora tenemos dos segmentos. El segmento de alabanza, el cual estará a cargo de nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado. Le damos gracias a Dios por la vida de este salmista, ministro de alabanza junto con su esposa y por su fidelidad para estar con nosotros dirigiéndonos en la alabanza en estos servicios dominicales desde hace casi 2 años cuando comenzó la pandemia. Que Dios lo bendiga. Estuvimos juntos en Zacapa hace unos días ministrando él la alabanza y yo estuve acompañándolo y compartiendo también algunos estudios de la palabra de Dios. Es tan agradable compartir con ellos, Juan Carlos y su esposa. Así que gracias, Juanca, te dejamos el tiempo para que nos dirijas y nos guíes en este momento de adoración al Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu obra en mi vida. Te doy gracias, dígale conmigo, Señor, por tu amor sin condiciones. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Dale gracias, te doy gracias, Señor, porque has creído en mí. Pues solamente tú tienes el poder y solamente tú, vamos, dile, puedes cambiar mi vida, puedes cambiar mi vida. Levanta tus manos y dile, y solamente tú y nadie más que tú, y tienes grande amor. Y solamente tú me das la gracia, me das la gracia para vencer. Vamos, levanta tus manos y dile, tú me das la gracia. Levanta tus manos conmigo y dile, tú me das la gracia. Me das la gracia para vencer. Me das el poder para creer. Yo me acerco a ti, Jesús. Vamos, alguien agradézcale. Yo me acerco a ti con gratitud y amor en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien dígale gracias, 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 mi amado Dios. Gracias, mi amado Dios. Y pues solamente tú tienes el poder. Solo tú, Señor, y solamente tú puedes cambiarme, puedes cambiar nuestra vida, Señor. Vamos, dale gracias diciendo, y solamente tú y nadie más que tú tienes grande amor. Y solamente tú me das la gracia para vencer. Me das la gracia para vencer. Alguien dice amén. Me das la gracia para vencer.
Yeah. Me das la gracia, me das el poder, Jesús, Jesús. Sí, Señor. Gracias, mi amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien tiene que cantar conmigo con todo su corazón, diciéndole así: yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Vamos, levanta tus manos y tu voz. Yo te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida, mi amado Dios, por todo lo que haces y todo lo que harás. Alguien dice amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén, amén, amén. Y hay momentos que las palabras no alcanzan. Alguien tiene que levantar su voz para decirte lo que siento. Y bendito Salvador. Y hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Vamos, dile: yo te agradezco, Jesús, por todo lo que has hecho en nuestras casas. Dile: por todo lo que haces en mi familia, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho en mi casa, por todo lo que haces con mis amigos y por todo lo que aún harás, porque eres bueno, mi amado. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Alguien tiene que levantar su voz de gratitud por todo lo que haces. Vamos, levántale. Y todo lo que harás. Hay un altar encendido aquí hoy, diciéndole: yo te agradezco por todo lo que has hecho, mi amado Dios, y todo lo que haces hoy, y todo lo que harás. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Amén.
por compartir con nosotros tu tiempo y dirigirnos en alabar a nuestro Dios. Dios te bendiga a ti y a tu esposa en todo lo que hagas, te acompañe, te guarde y te proteja. Muy bien, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios en este momento. El tema que desarrollaremos es sobre la separación. Lo basaremos en una historia muy antigua, quizá muy conocida también por algunos de ustedes y también muy actual, porque separación en este sentido se dan también hoy y se seguirán dando. Veamos lo que sucedió y qué podemos aprender de la separación sucedida en este pasaje bíblico. Y leo Génesis 13:1 y dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro. Nada más como una curiosidad del idioma, quisiera decirle que cuando el traductor puso aquí riquísimo, generalmente casi todos los traductores han puesto o riquísimo o algún sinónimo. En el original de las escrituras hebreas dice Kaved Meod, que es un adjetivo y que significa muy pesado. Abraham era muy pesado. Ellos decidieron, los traductores, darle a estas dos palabras riquísimo, muy pesado. Y es que Kaved, el adjetivo Kaved, pues forma parte de un grupo de palabras como kabod, que significa gloria, kabad, ser glorificado o glorificar, y eso se usa respecto a Dios en muchas ocasiones, pero muchas ocasiones, los salmos, los profetas, el Señor Jesús en el capítulo 12 del Evangelio de Juan dice: cuando el Hijo del Hombre sea glorificado, a todos atraerá a sí mismo. Y entonces da curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué a Abraham se le dice que era pesado? Que era algo así como lo que se conoce como la gloria o el peso. Bueno, tenemos que decir que tal vez debiéramos de entender esta frase, que era muy influyente, que había ya caminado tanto en Dios que tenía su palabra era ley, su presencia era impresionante, que aglutinaba amigos alrededor de él. Pesado, muy pesado en ganado y en plata y en oro. O sea, también sí cabe en una forma secundaria o terciaria la traducción riquísimo, porque eso quiere decir que pesaba tanto que atraía y que era influyente por la cantidad de ganado, plata y oro. Bueno, vamos a usar el término terciario de riquísimo. Sigo leyendo. Génesis 13:3. Caminó de jornada en jornada desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. El contexto es que en el capítulo 12 él desciende a Egipto y Faraón trata de tomar a Sara, que era muy hermosa, aunque ya tenía 65 años, y convertirla en una concubina en su harén. Dios la defendió. Es muy bonito ese pasaje porque dice que a causa de Sara vinieron plagas a Faraón, y Faraón no pudo hacer nada más que devolverle a Sara a Abraham y premiarlo con muchas riquezas. Cuando dice a causa de Sara, la palabra que se usa es dabar.
Dabar significa, puede ser causa o puede ser asunto, pero también significa palabra, es una de sus acepciones más importantes. Entonces podríamos decir a causa de la palabra de Sara. Quiere decir que Dios respaldó a Sara y su palabra hizo que vinieran ángeles y la protegieran, o vinieran fuerzas divinas e hicieran imposible el agravio que podría haberle ocasionado a ella, siendo una mujer casada con Abraham y que tenía una promesa para la nación de Israel. Entonces, regreso de Egipto, viene jornada tras jornada y regresa a lugares donde había estado cuando vino por primera vez a la tierra de Canaán. Sigue diciendo la Escritura que regresó, verso 4, al lugar del altar que antes había edificado, y también ahí llamó al Señor, llamó el nombre del Señor, invocó o llamó a Abraham el nombre del Señor. Eso es adoración, eso es, aunque era riquísimo, él tenía una comunión especial con el Señor. Es que las riquezas no necesariamente tienen que ser una estorbo para estar en comunión con Dios, ni tienen que ser un estímulo, es decir, Dios, si me das riquezas yo te voy a servir, o si tengo riquezas voy a atender las riquezas y para qué servirte. Abraham nos da un ejemplo maravilloso de fidelidad, de educación que va teniendo paso a paso en el caminar con Dios. Verso 5 dice, también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí la Escritura dice que Lot también poseía sus bienes. No le da el adjetivo que le da a Abraham, que de ser pesado o de ser riquísimo con los bienes que poseía, pero sí da a entender que era importante su patrimonio, consistente en vacas, ovejas y tiendas. Eso quiere decir que tenía empleados, tenía personal para atender su riqueza, su patrimonio. El versículo 6 es muy interesante y dice, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Eso es muy interesante, ¿verdad? Cuando hay bendición de Dios y es tan abundante que ya hay que ensancharse, que ya no caben las cosas que Dios le ha dado a uno en las capacidades anteriores. Hay que buscar nuevas capacidades. Eso es un problema muy deseable y agradable. ¿No le parece, querido amigo que me escucha y me ve a través de estas dos plataformas? Quisiéramos tener más problemas de esa naturaleza. Entonces la tierra era insuficiente para que los dos estuvieran en el mismo lugar. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Va a tener que haber una separación, y por eso el tema es la separación, separarnos con altruismo y no con contienda. Veamos cómo sucedió la separación. Entonces dice el verso 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Eso es interesante, ¿verdad? Abraham y Lot, tío y sobrino, puede ser que estén de acuerdo, que coman juntos, pero a nivel de empleados, a nivel de subalternos, ya se da una contienda entre los dos. Y hay un paréntesis aquí, hay una oración que es parentética y la leo. En el versículo 7 dice, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Por qué tiene que mencionarse en el mismo versículo 7 que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra? No tiene razón de esta aclaración, a menos que nos estuviera dando una información. Y la información puede ser, es muy, muy, muy posible que la información del paréntesis nos esté diciendo cuál es la causa de la contienda entre unos y otros.
Y me atrevo a decir que los pastores de Abraham tenían instrucciones de Abraham de ser honestos y de, si iban a pastar en algún lugar, que hablaran con los dueños. Por eso dice, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y eso Dios les había dado esa tierra. No era usurpación, ellos más bien eran peregrinos en esa tierra. Y si sus ganados iban a pastar, seguramente los pastores de Abraham pagaban por las pasturas. Tal vez los de Lot se aprovechaban de eso y no querían pagar, y ha de haber sido esa la causa de la contienda, donde unos querían seguir las instrucciones de su amo. Abraham era un hombre justo, era un hombre que había aprendido el carácter de Dios, el cual es no robar. Los mandamientos de Dios nos dicen cuáles son sus atributos, y uno de ellos es no robar, no defraudar al prójimo, y entonces querían cumplir con eso, pero los otros no querían, y entonces creó una contienda. Verso 8. Y Abraham dijo a Lot, los pastores fueron e informaron a Abraham lo que estaba sucediendo, y entonces Abraham va a hablar con su sobrino, y veamos qué le dice: no hay altercado entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Seguid la paz con todos y la santidad, que son resultados o atributos que nos permitirán ver a Dios, sin los cuales nadie verá a Dios, dice la Escritura. Y Abraham le está diciendo aquí a Lot: no hay altercado, no dejemos que nuestros empleados se peleen, porque tú y yo somos familia, somos parentesco, tú eres mi sobrino. Y entonces Abraham le propone a Lot y le dice en el verso 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Diríamos que es una grandeza de Abraham, una actitud altruista. No teme perder la ventaja si le da la iniciativa a su sobrino. Hay un dicho entre nosotros que dice: el que reparte le toca la mejor parte, porque es conocida la debilidad humana de para sí la mejor porción, ¿verdad? Y de tomar algo más allá de lo que nos corresponda, es una debilidad humana. Entonces, Abraham, no, a pesar de ser el que lleva las promesas, a pesar de ser con quien Dios se relaciona y le habla, no dice: mira, sobrino querido, nos vamos a apartar, pero como yo soy el principal, el amado de Dios, entonces voy a tomar la decisión que tú te vas aquí, yo me voy a quedar aquí. No, Abraham ya aprendió a ser dador como Dios es dador. Una de las características más importantes del Señor es la dador. Él es el más grande dador que hay en la historia de la eternidad. No hay nadie tan dador como Él. Diríamos que Él nos da millones de bendiciones diariamente, de tal manera que nosotros ni siquiera tendríamos la capacidad de responderle con gracias, gracias, porque cada segundo nos da infinitas bendiciones y regalos de su amor. Lo que pasa es que no se queda todo, porque nuestros recipientes para recibir sus bendiciones a veces no son adecuados, a veces tienen fugas, tienen hoyos por donde se permean, o son tan pequeños. Una taza no puede recibir un océano, ni siquiera una cisterna puede recibir un lago o un río, porque no los rebalsan, los sobrepasan. Y así son las bondades de Dios, con que nos quiere bendecir, con que nos quiere inundar. Pero si no tenemos una vasija para recibir, las bendiciones pasarán de largo y no nos daremos cuenta. Cuando uno aprende esa característica de Dios y
le gusta imitarlo, va a tener actitudes como la de Abraham. Bueno, yo soy el dueño de las promesas, a mí me llamó Dios. Mi sobrino, pues se entusiasmó de lo que oyó, que Dios me dijo, y ahora viene conmigo. No, él no usa eso. Él le dice, ¿no está la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Ya no podemos ir juntos, los pastores están en contienda y nos van a llegar a separar. Te vas a malear en tu corazón y no está bien. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a mano derecha, yo iré a la izquierda. Qué hombre tan grande es nuestro padre Abraham. Entonces veamos cuál es la reacción de Lot. Lot ni siquiera dice, no tío, ¿cómo hacer eso si todo lo que yo tengo proviene de ti? Pero Lot no hace eso. ¿Qué hizo Lot? Verso 10, alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como el huerto del Señor. Toda ella era de riego como el huerto del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Uno muchas veces mira solo los bienes materiales y las conveniencias materiales, pero no tenemos la información de qué pasará en el futuro, qué sucederá dentro de unos días, dentro de unos años, y por eso puede ser que cometamos errores cuando hacemos nuestras decisiones originadas en la codicia, originadas en lo que es mejor para mí. La llanura del Jordán llevaba a la ciudad de Sodoma y de Gomorra como un huerto del Señor. Y el versículo 10 concluye diciendo, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Es que Egipto, ¿dónde mantenía Egipto su riqueza? En las inundaciones del río Nilo. Egipto es un país desértico, pero donde pasa el Nilo, la tierra es fértil, la tierra es verde, y sus inundaciones hacían que la agricultura fuera floreciente. Por eso a veces había hambres en las otras naciones, pero en Egipto había riqueza. Y así vio Lot como la tierra de Egipto, como el huerto del Señor, algo frondoso, y ni modo. Pero él no sabía que Sodoma y Gomorra serían destruidas dentro de no mucho tiempo, porque las cosas del futuro solo el Señor las sabe. Por eso dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero, porque el dinero nos da una satisfacción, pero si nosotros amamos el dinero por amar el dinero, es decir, si no somos generosos, si no somos dadores, como Dios lo es, entonces lo perderemos, el dinero se diluirá y se irá de nosotros. ¿Quién iba a saber que Sodoma y Gomorra serían destruidas? Dios lo sabía, Abraham no lo sabía, pero al estar cediendo a su sobrino que él escoja, él no le está diciendo escoger mejor o peor, sino que a Lot lo mueve la codicia. El huerto del Señor, ahí mis ganados van a estar bien. Saber qué otras cosas vio. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, no la compartió. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Veamos qué pasó con Abraham. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue extendiéndose, haciéndose amigo, hasta llegar a una ciudad que estaba casi al límite de su maldad para que Dios le hiciera un juicio. Lot no lo sabía. Pero el verso 13 lo aclara y dice, pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra el Señor.
La dádiva del hombre le ensancha el camino y le hace estar delante de los grandes, dijo el rey Salomón en el libro de Proverbios. Siempre ser generosos será mejor que ser tacaños. Siempre dar será mejor que recibir. Y también tenemos que aprender a recibir, pero recibir debe estar acompañado de el hábito de dar también. Debemos aprender a dar. Eso nos protegerá de lo que no sabemos en el futuro, como lo hizo con Abraham. Abraham tal vez sabía, no sabemos si Lot sabía que esos dos lugares, Sodoma y Gomorra, donde él se estaba dirigiendo, eran malvados, pero lo que no sabían es que Dios habría de ponerle un límite a su maldad. Entonces, el verso 14 nos da una consolación que recibe el que es generoso, el que es aún defraudado, el que no es reconocido en su valor, como es el caso que Lot no reconoció a su tío Abraham, para decir, no tío, usted tiene más edad, no tío, usted tiene más derecho, escoja usted primero. Entonces, ha de haberse quedado dolido en su corazón. Pero mire lo que pasa cuando uno imita a Dios en ser generoso. Dice, el Señor dijo a Abraham, le habló, después de que Lot se separó de él, levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Qué promesa tan extraordinaria le da el Señor a Abraham! Lo viene a consolar, le viene a decir, mira, yo sé que tú ahora pues no eres dueño de nada en esta tierra y solo por la fe, porque escuchaste mi voz, estás caminando como viendo al invisible, como después diría el escritor a los hebreos. Pero yo te digo que esta tierra que tú ves, norte, sur, este, oeste, la haré a tu tierra y a ti para siempre, para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¡Qué promesa tan grande! Esto es maravilloso, ni siquiera podemos imaginar. Bueno, sabemos que el polvo no lo podemos contar, ¿verdad? Así sería la descendencia de Abraham. Abraham vendría a tener descendientes directos de su humanidad, como lo fueron Ismael e Isaac, pero también tendría descendientes espirituales o descendientes por su emuná, que vendrían después en el postrer tiempo, al final de los días, y estos descendientes seríamos nosotros también, y por eso le llamamos Padre Abraham, porque los que tienen la emuná y Dios les regala la emuná para creer en sus promesas, ellos son hijos de Abraham también. Entonces, esta promesa es tan hermosa y concluye el pasaje, la porción que hemos escogido con el versículo 17, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti la daré. Haz algo, tienes que caminar, tienes que respirar el aire de la tierra, evidenciar que has creído la promesa, que quieres ir y venir. Levántate, ya como que si fuera tuya, va a ser en el futuro, ahorita no, y todavía hoy estamos que va a ser en el futuro, pero lo que Dios dijo lo va a cumplir. Bueno, he llegado al final de esta meditación, la separación, y no hay mejor forma para vencer las separaciones y para vencer toda clase de contiendas o de perturbaciones o de juicios que la dádiva
la dádiva del hombre. Así que le invito a usted a ver esta historia como un ejemplo para su vida y quizá, como dijimos en el estudio del miércoles, Dios tome una porción de esta palabra y la use como una flecha para acertarle en su corazón y hacer que usted la viva, la crea y la disfrute. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú, que nos has dado tu palabra como el mejor regalo que hemos recibido para poder entender nuestro caminar, nuestro ir y venir en lo ancho y lo largo de la tierra. Gracias por este ejemplo de nuestro padre Abraham, de cómo resolver los conflictos de la separación con corazón generoso, con dádiva. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a mis queridos visitantes en las plataformas de YouTube y de Facebook para que ellos también puedan ser protegidos con decisiones similares a las de Abraham. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Que Dios quede con ustedes.